Tengo 95 años. Este fue el mayor error de mi vida. Nunca hagas esto. Hay una caja en el fondo de mi armario que no he tocado en más de 50 años. La he visto cada vez que busco algo, cada invierno cuando saco las cobijas viejas, cada vez que el polvo me recuerda cuánto tiempo llevo aquí solo. Siempre la ignoré. Me dije que no era el momento, que no valía la pena, que algunas cosas es mejor dejarlas donde están. Pero esta mañana, sin que nadie me lo pidiera, sin ninguna razón especial, me levanté de mi silla junto a la ventana, caminé hacia ese armario con mis piernas de 95 años y la saqué. Mis manos temblaban. No por la edad, aunque eso también. Temblaban porque en algún lugar dentro de mí, un lugar que creía completamente muerto, algo supo que lo que había dentro de esa caja iba a cambiar todo lo que me quedaba de vida. Si esta historia ya te atrapó, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me llamo Ernesto. Tengo 95 años y vivo solo en esta casa desde hace más tiempo del que me gusta recordar. Es una casa antigua, de paredes que guardan humedad y grietas que crecen despacio, como todo aquí. Los muebles crujen, el techo gotea cuando lluvia fuerte y el silencio tiene un peso que solo entiende quien lo ha cargado muchos años. Fui ingeniero civil toda mi vida. Construí puentes, carreteras, estructuras que todavía están de pie. Me enorgullecía de eso. Me enorgullecía de muchas cosas. Era puntual, exigente, disciplinado. Creía que esas virtudes eran suficientes para ser un buen hombre. Nadie me enseñó que ser fuerte por dentro y frío por fuera no es fortaleza. Es miedo disfrazado de carácter. Enviudé hace 23 años. Mi esposa Consuelo fue la única persona que supo vivir a mi lado sin quebrarse del todo. Ella era el puente entre mi dureza y el mundo. Cuando murió, ese puente desapareció y yo me quedé en mi lado, solo, convencido de que así debían ser las cosas. Nunca busqué compañía. Nunca llamé a nadie. Me dije que la soledad era digna, que los hombres de mi generación no necesitaban andar pidiendo afecto como si fueran niños. Ahora, sentado frente a esta caja con las manos temblorosas y la mente más lúcida que nunca, entiendo que esa convicción no fue dignidad, fue el error más costoso de toda mi vida. Y estoy a punto de ver, carta por carta, exactamente cuánto me costó. Este pueblo se llama San Marcos del Valle y tiene el ritmo lento de los lugares que el progreso olvidó. Las calles son de adoquín gastado, los comercios cierran al mediodía y la gente se conoce de toda la vida. Yo llegué aquí de joven, cuando me asignaron una obra cerca de la región y nunca me fui. Eché raíces sin darme cuenta, como pasa con los árboles que no eligen su tierra pero igual crecen en ella. Mi casa está en la orilla del pueblo, lejos del mercado y de la iglesia, lejos del ruido que de todas formas nunca fue mucho. Los vecinos me saludan desde lejos. Nadie entra. Yo tampoco salgo. Hace años que mi mundo se redujo a estas 4 paredes, a esta ventana, a este café que siempre se enfría antes de que termine de tomarlo. Afuera la vida sigue. Aquí adentro, el tiempo lleva décadas detenido en el mismo momento. Clara nació un martes de marzo, y desde el primer día fue distinta a todo lo que yo conocía. Era pequeña, curiosa, con unos ojos oscuros que miraban el mundo como si todo fuera un misterio que valía la pena resolver. Creció siendo sensible de una manera que yo nunca supe entender. Lloraba con las canciones, se encariñaba con los animales callejeros,
Escribía poemas en cuadernos que escondía debajo de su cama. Yo veía todo eso con una mezcla de ternura y desconcierto. No sabía qué hacer con una hija así. Mi padre me había enseñado que el amor se demuestra trabajando, proveyendo, protegiendo. Nadie me dijo que también se demuestra escuchando, abrazando, estando presente de verdad. Clara pedía exactamente lo que yo nunca aprendí a dar. Y en lugar de aprender, me mantuve firme en lo que sabía, convencido de que con el tiempo ella entendería. Nunca entendió. O quizás entendió demasiado bien. Nuestra relación siempre tuvo la tensión de dos personas que se quieren, pero no hablan el mismo idioma. Yo llegaba del trabajo cansado y esperaba orden, silencio, respeto. Clara llegaba de la escuela con historias, preguntas, necesidad de conversación. Yo le respondía con monosílabos o con correcciones. Ella aprendió a callarme antes de terminar de hablar. Consuelo hacía lo posible por suavizar ese espacio entre nosotros, pero hay distancias que ninguna madre puede cerrar sola. Recuerdo una noche en que Clara tenía unos 15 años y me mostró un dibujo que había hecho, algo con colores y formas que yo no entendí. Le dije que dejara de perder el tiempo en tonterías y que se pusiera a estudiar matemáticas. Ella guardó el dibujo sin decir nada. Yo me serví la cena convencido de haber dado un buen consejo. Esa imagen me persigue ahora como persiguen las cosas que uno no supo ver a tiempo. Cuando cumplió 20 años, Clara me anunció que quería estudiar literatura en la ciudad. Yo me negué. Le dije que eso no era una carrera, que era una fantasía de gente que no conocía la vida real. Discutimos con una intensidad que nunca habíamos tenido antes. Ella me miró a los ojos y me dijo algo que en ese momento me pareció una falta de respeto, pero que hoy entiendo como una verdad enorme. Me dijo que yo nunca la había visto. No como crítica, como constatación. Se fue a la semana siguiente con una maleta pequeña y la dirección de una amiga en la ciudad. Yo no la despedí. Me quedé sentado en esta misma silla, mirando por esta misma ventana, convencido de que el tiempo me daría la razón. La primera carta llegó 6 meses después de que Clara se fue. La reconocí por su letra desde el sobre, esa caligrafía redonda y cuidada que ella tenía desde niña. La puse sobre la mesa del comedor y la miré un momento. Después la guardé en la caja sin abrirla. Me dije que no estaba listo, que primero tenía que ceder ella, que el primer paso le correspondía a la hija y no al padre. Llegaron más cartas en los meses siguientes, una cada 2 o 3 meses al principio, luego una vez al año, luego con intervalos más largos y silenciosos. Cada una fue directo a la caja, nunca abrí ninguna, nunca contesté ninguna. Me convencí de que era una forma de mantener mi postura, de no ceder ante alguien que me había faltado el respeto. Pero esta mañana, con la caja abierta sobre mis piernas y las manos que ya no obedecen tan bien, entiendo que no era postura, era cobardía. Tomé la primera carta con cuidado, como si el papel pudiera romperse o como si yo pudiera romperme al leerla. El sobre estaba amarillo, frágil, con el nombre de esta calle escrito con una tinta que el tiempo había desteñido hasta casi desaparecer. La abrí despacio. Adentro había 2 hojas escritas por ambos lados con esa letra suya que reconocería en cualquier parte. Clara no reclamaba, no insultaba, no exigía. Simplemente preguntaba. Preguntaba si yo estaba bien, si la extrañaba, si alguna vez habíamos tenido un momento feliz juntos que yo recordara con cariño. Preguntaba por qué el silencio era más fácil para mí que una sola palabra de reconciliación. Leí esas preguntas 3 veces, y por primera vez en décadas no tuve ninguna respuesta. Seguí leyendo cartas durante horas.
Afuera el sol fue cambiando de posición y yo no me moví de esa silla. El café se enfrió como siempre, pero esta vez ni lo noté. Cada carta era una ventana a una vida que había existido sin mí. Clara describía su departamento pequeño en la ciudad, sus clases de literatura, una maestra que la había marcado profundamente. Hablaba con una calidez natural, como si me estuviera contando todo esto en persona, como si no hubieran pasado meses desde la última vez que nos vimos. Lo que más me golpeó no fue lo que decía, sino el tono. No había rencor. Había una tristeza suave, paciente, como la de alguien que espera sin saber exactamente qué espera. Esa paciencia me resultó más dolorosa que cualquier acusación, porque significaba que Clara todavía creía que yo podía cambiar, y yo nunca le demostré que tenía razón. ¿Alguna vez te has sentido así, cargando algo que nunca tuviste el valor de enfrentar? Si te pasó algo parecido, cuéntamelo en los comentarios. Con cada carta que abría, la casa se sentía distinta. El silencio que antes era cómodo ahora tenía voces adentro. Empecé a escuchar momentos que creía olvidados. La risa de Clara cuando era chica, sus pasos en el pasillo, el sonido de su cuarto cuando cerraba la puerta despacio para no molestarme. Recuerdos que había guardado tan profundo que casi no sabía que los tenía. Me descubrí hablando solo, respondiendo en voz alta las preguntas de esas cartas como si ella pudiera escucharme. Le explicaba mis razones, mis miedos, mis silencios. Pero mientras hablaba, escuchaba lo vacías que sonaban mis explicaciones. Lo que yo llamaba principios, ahora sonaba a pretextos. Lo que llamaba firmeza, ahora sonaba a abandono. En una carta fechada a finales de los años 80, Clara mencionó algo de pasada, casi como si no quisiera darle demasiado peso, pero que a mí me cayó encima como una piedra. Escribió que había intentado llamarme por teléfono varias veces, que el teléfono sonaba y sonaba sin que nadie contestara. Yo recordé esas llamadas. Las recordé perfectamente. Estaba en casa, escuchaba el timbre y me quedaba sentado sin moverme, esperando que dejara de sonar. Me decía que si era importante, volvería a llamar. Que si de verdad quería hablar conmigo, tendría que aprender a hacerlo en mis términos. Pero leyendo esa carta entendí algo que en ese momento fui incapaz de ver. Clara no estaba aprobando mi carácter. Estaba pidiendo ayuda. Y yo, del otro lado de esa línea, elegí el silencio una y otra vez, convencido de que era lo correcto, sin imaginar ni por un segundo lo que ese silencio le estaba haciendo por dentro. Las cartas de los años 90 eran diferentes. La letra seguía siendo la misma, pero el tono había cambiado. Había algo más formal, más contenido, como quien ha aprendido a protegerse antes de abrirse. En una de ellas, Clara me informaba, así como informando, que se había casado. Se llamaba Rodrigo, era maestro de primaria y, según escribía, era un hombre que sabía escuchar. Esa frase me detuvo. Un hombre que sabe escuchar. La escribió sin intención de herirme, estoy seguro, pero me hirió de todas formas, porque entendí que era exactamente lo que yo nunca fui para ella. Me contaba que la boda había sido pequeña, en un jardín, con pocos invitados. No me había invitado, y lo más honesto que puedo decir ahora es que no me sorprendió. Me dolió, pero no me sorprendió. Yo había construido ese muro, ladrillo por ladrillo, durante años. No podía extrañarme que ella finalmente dejara de intentar atravesarlo. 2 cartas después, encontré una que me costó terminar de leer. Clara me contaba que había tenido un hijo. Se llamaba Mateo.
Adjuntaba una fotografía pequeña, desgastada por el tiempo, de un bebé envuelto en una cobija azul, con una expresión seria que, según Clara, era idéntica a la mía. Me quedé mirando esa fotografía largo rato. Tenía un nieto. Había tenido un nieto durante todos estos años, y yo no lo sabía porque nunca abrí esta caja. Mateo debía tener ya más de 30 años. Quizás tenía hijos. Quizás yo era bisabuelo de alguien que ni siquiera sabía que existía. El peso de ese pensamiento fue diferente a todo lo anterior. No era tristeza solamente. Era la comprensión física, corporal, de todo lo que había dejado pasar. Seguí abriendo cartas con una lentitud que no era cuidado, sino miedo. Cada sobre era un año de vida de Clara que yo había ignorado. Su voz en esas páginas seguía siendo paciente, seguía siendo cálida, pero ahora tenía también una resignación que se fue haciendo más evidente con el tiempo. Como alguien que ha esperado tanto que ya no sabe bien para qué espera, pero tampoco sabe cómo dejar de hacerlo. En una carta mencionaba que a veces pasaba por San Marcos cuando visitaba a una amiga en un pueblo cercano, que miraba la carretera que llevaba a mi calle y pensaba en detenerse, que algunas veces casi lo hacía. Leer eso fue como recibir un golpe que no vi venir. Clara había estado cerca. Había estado tan cerca que podría haber tocado esta puerta, y yo, sin saberlo, había estado aquí sentado, a unos kilómetros de distancia, tomando café frío y mirando por la ventana. La última carta era la más delgada de todas, una sola hoja, escrita por un solo lado, con una letra que ya no era tan firme como antes. Clara debía tener más de 60 años cuando la escribió. Empezaba sin saludo, directo, como quien ya no tiene energía para los preámbulos. Decía que llevaba años viviendo a 2 calles de mi casa, que había llegado a San Marcos hacía tiempo, cuando Rodrigo consiguió trabajo en la escuela del pueblo y que desde el primer día había sabido que yo estaba aquí, que algunas mañanas me veía desde lejos, sentado junto a la ventana, y que se preguntaba si yo también la veía, que había esperado, que siguió esperando, que entendía que el primer paso tenía que venir de mí, porque ella ya lo había dado demasiadas veces y su corazón ya no aguantaba otro rechazo. La carta terminaba con una frase corta que leí varias veces sin poder respirar bien. Decía que me quería, que siempre me había querido, y que esperaba que algún día yo encontrara el valor que a ella le había faltado para tocar mi puerta. Miré la fecha en la esquina superior de esa hoja. Hacía 23 años que Clara había escrito esas palabras. 23 años en que esa carta había estado en esta caja, en este armario, en esta casa, esperando que yo la abriera. Durante todo ese tiempo, Clara había vivido a 2 calles. 2 calles. Yo había salido pocas veces en estos años, es cierto, pero había salido. Había ido a la farmacia, al médico, al mercado en mis años más activos. Pude haberla visto, pude haberme detenido, pude haber dicho su nombre en voz alta en medio de la calle y todo habría sido diferente. Pero no lo hice. Y ahora, con esa carta entre las manos y el corazón golpeando con una fuerza que no sentía desde hace décadas, entendí que no había más cartas porque después de esa, Clara dejó de escribir. Y no supe si eso significaba que había perdido la esperanza o simplemente que había aprendido a vivir sin ella. Me levanté de la silla más rápido de lo que mis piernas permiten normalmente. No sé bien qué me impulsó. No fue un pensamiento claro ni una decisión razonada. Fue algo más primitivo, más urgente, como cuando el cuerpo actúa antes de que la mente tenga tiempo de poner pretextos.
Tomé la última carta, me puse el abrigo que cuelga detrás de la puerta y salí a la calle por primera vez en meses. El aire de la mañana me golpeó la cara con una frialdad que no esperaba. El adoquín estaba húmedo. Las casas seguían igual que siempre, cerradas, silenciosas, con macetas en las ventanas y perros dormidos en los umbrales. Caminé despacio, contando las calles con una concentración que me ayudaba a no pensar demasiado. Primera calle. Segunda calle. El corazón me latía con una intensidad que no recordaba, como si supiera antes que yo lo que iba a encontrar. Me detuve frente a una casa pequeña de fachada amarilla con una puerta de madera verde. Toqué. Nadie contestó. Toqué de nuevo, más fuerte esta vez, con los nudillos enrojecidos por el frío. Un señor mayor salió de la casa de junto, me miró con esa curiosidad discreta de los pueblos pequeños y me preguntó a quién buscaba. Le dije el nombre de Clara, le dije que era su padre. Hubo un silencio breve, de esos que duran mucho más de lo que miden los segundos. El hombre se quitó el sombrero despacio, lo sostuvo contra el pecho con las dos manos y me miró con una expresión que yo ya conocía, la expresión de quien tiene que decir algo que no quisiera decir. Me explicó que Clara había muerto hacía 4 años, que había sido tranquilo, que no sufrió, que la gente del pueblo la quería mucho, que su hijo Mateo había venido a recoger sus cosas y que la casa llevaba desocupada desde entonces. Escuché todo eso de pie, en la banqueta, con la carta en la mano y el frío entrando por el abrigo. No lloré en ese momento, solo sentí que algo muy pesado, algo que había cargado sin saberlo durante 50 años, terminaba de asentarse sobre mí para siempre. Regresé a casa caminando más despacio que a la ida. Las mismas calles, el mismo adoquín húmedo, las mismas macetas en las ventanas. Pero todo se veía diferente, como cuando uno regresa a un lugar conocido después de una noticia que cambia algo fundamental por dentro. Entré, cerré la puerta, me senté en mi silla junto a la ventana. Las cartas seguían esparcidas sobre la mesa, algunas abiertas, algunas todavía dobladas. Las junté con cuidado una por una y las ordené por fecha, como si ese orden pudiera devolverles algo de lo que yo les había negado durante décadas. Estuve largo rato sin hacer nada, mirando el pueblo afuera, preguntándome cuántas veces Clara había caminado por esa misma calle, cuántas veces había mirado hacia esta ventana, cuántas veces había estado a punto de tocar esta puerta y había decidido no hacerlo. Y cuántas veces yo había estado aquí adentro, a metros de distancia, sin saberlo, sin buscarla, sin moverme. Esa tarde saqué un cuaderno viejo que tenía en el cajón del escritorio, de esos que uno guarda sin saber bien para qué. Busqué un lápiz que todavía tuviera punta y me senté a escribir. No tenía claro qué iba a escribir, ni para quién. Solo sabía que necesitaba sacar de adentro todo lo que las cartas habían removido, todo lo que 50 años de silencio habían acumulado en algún lugar que yo no sabía que existía. Empecé escribiendo el nombre de Clara, solo eso, su nombre, en la primera línea de la primera página. Y después seguí. Escribí durante horas, sin parar, con una letra temblorosa que a veces yo mismo tenía dificultad para leer. No escribía para pedirle perdón, porque ya no había a quien pedírselo. Escribía para no seguir cargando solo con todo eso. Escribía porque era lo único que me quedaba por hacer. No sé exactamente en qué momento dejé de ser el hombre que había sido toda mi vida. No fue un instante dramático ni una decisión consciente. Fue algo que pasó despacio, entre carta y carta, entre paso y paso camino a esa casa amarilla, entre palabra y palabra de lo que escribí esa tarde.
El orgullo que cargué durante 95 años no desapareció de golpe, pero perdió su peso, su justificación, su utilidad. Entendí que nunca fue fortaleza. Fue el escudo de alguien que tuvo miedo toda la vida de ser visto como vulnerable, como imperfecto, como humano. Clara me vio siempre con más claridad de la que yo me veía a mí mismo, y en lugar de agradecérselo, la alejé. Ahora soy un hombre distinto, no mejor necesariamente, porque el tiempo para ser mejor ya pasó, sino consciente. Consciente de lo que fui, de lo que pude haber sido, y de la distancia enorme e irreparable que existe entre esas dos versiones de mí mismo. Si estas historias te mueven algo por dentro, suscríbete al canal para escuchar más historias como esta. Hay algo que aprendí demasiado tarde y que quisiera que alguien más aprendiera a tiempo. El orgullo no protege a nadie. El silencio no es dignidad. Y el amor que no se expresa, que no se demuestra, que se guarda esperando el momento perfecto que nunca llega, no es amor que valga de mucho. Yo creí durante décadas que tenía tiempo, que Clara seguiría escribiendo, que algún día ella cruzaría esa puerta y todo se resolvería solo, sin que yo tuviera que moverme, sin que yo tuviera que ceder, sin que yo tuviera que cambiar. Pero la vida no funciona así. Las personas se cansan de esperar. Los años pasan sin pedir permiso. Y un día te despiertas con 95 años, una caja llena de cartas que nunca abriste y la dirección de una casa vacía a 2 calles de la tuya. El mayor error de mi vida no fue lo que hice, fue lo que no hice. No abrí esas cartas, no crucé esas 2 calles, no elegí el amor cuando todavía tenía tiempo de elegirlo. Y eso, a diferencia de los puentes que construí, es algo que no tiene reparación posible.